Gracias a todos por su amabilidad. Doctor Oribe, doctor Adolfo Oribe Bellinger, gracias por su tiempo, su disposición, su buen ánimo para compartir con nosotros sus relevantes comentarios acerca de la importancia de la ley de participación ciudadana en México, dados los antecedentes de gran relevancia para nuestro país, para nuestro Estado mexicano, y me permito dar lectura a su semblanza. eh, con su experiencia en el año 2000 fue secretario de Desarrollo Agropecuario del Estado de México. En 1998 fungió como coordinador de asesores del secretario de Gobernación. En 1995 fungió como secretario técnico de gabinetes de política social y desarrollo rural, agropecuario, salud en la presidencia de la República. En 1991 fungió como asesor del programa de solidaridad en la presidencia de la República. 1973, director de servicios sociales de Siderúrgica Lázaro Cárdenas. En el año 2009 fungió como diputado local en la quinta legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, coordinador del grupo parlamentario del PT, del Partido del Trabajo. 2009, comisionado político nacional del Partido del Trabajo en el entonces Distrito Federal. En el año 2000, coordinador de grupos de prospectiva en la campaña presidencial del PRI. En el año 1999 fungió como coordinador de grupos de prospectiva en la Fundación Colosio del PRI. 1993, director ejecutivo de grupos de prospectivas en la campaña presidencial del PRI. En el año 1974, fundador y dirigente de Política Popular y de Línea Proletaria. En 1974 fungió como promotor y organizador y orientador de organizaciones sociales campesinas, sindicatos obreros y colonias populares en Chiapas, Coahuila, Durango, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Sonora y Veracruz. En 1958, simpatizante del movimiento de Otón Salazar y Demetrio Vallejo. En el mismo año, fundador del Campamento Tierra y Libertad. También presidente de la Sociedad de Alumnos en la Preparatoria Nacional. Voy acercándome ya a la conclusión, una trayectoria extensa de la cual quiero leer estos datos relevantes sin ser reduccionista en el gran currículum de nuestro invitado de hoy. En el año 1969, docente de las asignaturas Problemas Económicos y Sociales de México, Recursos y Necesidades de México, Economía Política Marxista y Economía del Socialismo en la UNAM. Doctorado en Economía y Política por la Universidad de París, Ingeniería Civil por la UNAM, posgrado en Economía Política por la Universidad de Cambridge en Inglaterra, cursos de posgrado de Economía Política Marxista y Planeación de la República Popular China, columnista en el periódico Excelsior, asesor en materia de análisis económico, estructural y coyuntural, director general del despacho de consultoría CEPEC, recibió la presea Águila Canacintra al mérito legislativo, coordinador del libro Una economía alternativa para México, y repito, una economía alternativa para México, coordinador del libro Poder Popular, Construcción de Ciudadanía y Comunidad, autor del artículo 3, Medidas para evitar estancamiento, desempleo e inflación en el libro Globalización de México, Opciones y Contradicciones, autor del artículo Consenso de Washington o Consenso de Ecuador, autor también del libro La difícil construcción de una utopía, coautor de los libros México, Industrialización Subordinada y Desarrollo y Crisis de la Economía Mexicana, y finalmente autor del libro Hacia una política popular en el año 1968.
Doctor Adolfo Uribe, una trayectoria extensa que da cuenta de su gran compromiso por México, su vocación con esa función social para apuntalar mediante políticas públicas, acciones de gobierno, eh, acciones, como ya mencionaba yo, de gobierno para atender la gran problemática pública de nuestro país. Doctor Adolfo Uribe, nuevamente agradecidos con usted por su tiempo, su disposición y también agradezco a nuestra amiga, la licenciada Esperanza Sánchez, aquí presente, por las amables gestiones para lograr esta vinculación con usted. Adelante, doctor Adolfo Uribe Bellinger, le escuchamos y gracias por su tiempo. Muchas gracias, don Ernesto García. Le agradezco enormemente el haber leído, presentado a los invitados mi semblanza. Si los participantes en esta reunión se dan cuenta, de 74 a 90 hay un hueco muy grande y ese hueco me dediqué a ser luchador social. Y como luchador social participé, fomenté, le di la dirección adecuada a organizaciones de campesinos en Sonora y en Chiapas, formando las dos uniones de crédito más grandes del país en aquella época. Le estoy hablando del segundo quinquenio de la década de los 70. Es decir, de una manera o de otra, he tratado de ser un buen luchador social, escribiendo libros y artículos y participando con campesinos, con obreros y con indígenas en Chiapas en su organización para comercializar más exitosamente en Chiapas su café y para tener uniones de crédito que pudieran evitar el aspecto usurero de los coyotes en la comercialización del maíz en Sonora y del café del maíz y del trigo en Sonora y del café en Chiapas. ¿Por qué elaboré y logré que se aprobara la ley de participación ciudadana? Porque de acuerdo a lo que usted mismo me ha hecho el favor de platicar sobre mi semblanza, toda mi lucha ha sido por fortalecer un proceso ciudadano de abajo hacia arriba. Venimos de dos culturas, mesoamericana y española, en donde toda la política se hacía de arriba para abajo. En México, hasta la fecha, todo se hace fundamentalmente de arriba para abajo. Es una pirámide normal con su vértice y todas las iniciativas, todas las decisiones se hacen en la cúspide y la base participa muy poco. Inclusive, desde mi punto de vista, la promulgación de tantos proyectos de ayuda social, por llamarlo de alguna manera, tienden más a generar en la población dependencia que ciudadanía efectiva. Entonces, la ley de participación ciudadana se formuló hace ya 15 años, ha sido ya reformada por la actual presidenta de la República, cuando ella fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, para que pudiéramos emprender, por lo menos con la anuencia de las instancias gubernamentales de la Ciudad de México, un proceso de formación de ciudadanía, de construcción de ciudadanía, de organización de ciudadanía, de que las decisiones y la política no se hiciera exclusivamente por las autoridades y por los dirigentes de los partidos, sino que los ciudadanos nos organizáramos para resolver nuestros problemas y proponer la solución
de los problemas que van más allá de nuestra comunidad o de nuestra entidad. Para facilitar la exposición de la Ley de Participación Ciudadana, quisiera yo que usted me hiciera el favor de decirme si en vez de darles una idea de las 11 partes en las que está dividida la Ley de Participación Ciudadana, si fundamentalmente les saco a relucir los elementos fundamentales. La Ley de Participación Ciudadana tenía por objetivo, al final de cuentas, el decirle institucionalmente a la ciudadanía: participa, participa, participa. Desgraciadamente, desde mi punto de vista, no se ha podido realizar a nivel general en la Ciudad de México como yo hubiera querido, porque nos ha faltado de abajo para arriba los promotores necesarios en las diferentes manzanas de la ciudad, en las diferentes colonias de la ciudad, en las diferentes delegaciones que ahora se llaman alcaldías de la ciudad, para realmente llevar a cabo los planteamientos de la Ley de Participación Ciudadana. Es decir, una institución ayuda a que la ciudadanía efectivamente pueda generar, pueda realizar sus derechos, pero una institución puede dar pauta para que se generalicen esos derechos, pero si la ciudadanía no toma esos derechos en sus manos, los derechos quedan como buenos deseos abstractos. Entonces, voy a tratar de sacar a relucir los aspectos más importantes de la Ley de Participación Ciudadana, si ustedes están de acuerdo. Por favor, en doctor. las generalidades, si lo escucho, don Ernesto. Adelante, por favor, doctor Adolfo Uribe, le escuchamos con la precisión que usted señaló. Adelante, doctor, muy amable. En las generalidades de la ley, lo que decimos fundamentalmente es instituir, incentivar y reconocer las diversas modalidades de participación ciudadana en la Ciudad de México. Podría ser en la Ciudad de Puebla. Establecer y regular los mecanismos de democracia directa. Ya no habla de democracia electoral, habla de democracia directa, es decir, el de que la democracia electoral es simplemente una elección, una selección que hacemos los ciudadanos de las opciones que los dirigentes de los partidos nos ofrecen, pero no tomamos decisiones, elegimos entre las opciones que los dirigentes de los partidos nos ofrecen. Y la Ley de Participación Ciudadana lo que plantea es la necesidad de que nos transformemos los ciudadanos de simples electores en decisores. La clave es que los ciudadanos seamos decisores de lo que sucede en nuestra comarca. Establecer y regular los mecanismos de democracia directa, los instrumentos de democracia participativa, los instrumentos de control, gestión y evaluación de la función pública. El enorme problema, vuelvo otra vez a mencionar, es que la ley ahí está, pero si no hay promotores a nivel de la ciudadanía que efectivamente hagan a la ley suya, eso no pasa. La ley nos autoriza a llevar a cabo democracia directa y democracia participativa, pero si nosotros no tenemos la iniciativa de realizarla, la democracia participativa no se da. Y por supuesto, establecer las obligaciones de todas las autoridades de promover, respetar y garantizar la participación ciudadana.
pero si no participamos, no podemos entonces tampoco establecer las obligaciones de todas las autoridades. Quisiera ofrecer una, por razones pedagógicas, una modalidad a esta plática. Si alguno de los oyentes, si usted mismo, don Ernesto, me quieren interrumpir para hacer una pregunta, una aclaración, por favor, se lo suplico. Obviamente está en esas generalidades la democracia participativa, la revocación del mandato, la consulta ciudadana y sobre todo la existencia de asambleas ciudadanas en las colonias y de comisiones de participación comunitaria. Es decir, tratar de que volvamos a ser comunidades. Aquí en la Ciudad de México, no sé, en la Ciudad de Puebla, manzanas, ya no digamos las colonias, no nos conocemos ni siquiera los vecinos, ya no digamos que participemos los vecinos de la manzana o de la colonia en la resolución de nuestros problemas, ni siquiera nos conocemos. Entonces, la ley de participación ciudadana estimula a que efectivamente haya ciudadanos con la iniciativa suficiente para establecer asambleas de manzana, asambleas de colonia, en donde efectivamente haya participación ciudadana, es decir, democracia participativa. La ley también establece los derechos y deberes de las personas vecinas. Las personas vecinas tienen derecho a proponer la adopción de acuerdos o la realización de actos a la Asamblea Ciudadana, a la Alcaldía de la Demarcación y a la Jefatura de Gobierno. Es decir, en el caso de ustedes, a la presidenta municipal de Puebla o presidente municipal de Puebla. Es decir, la ley permite que efectivamente los ciudadanos puedan decirle a su representante político, desde mi punto de vista, en la mayoría de los casos, no es realmente un representante de la ciudadanía, es un candidato de un partido elegido por la ciudadanía, pero no es un representante de la ciudadanía. Entonces, la ley de participación ciudadana lo que propone es la acción ciudadana para nuestra participación y democratizar el régimen político en el que vivimos. Debemos presentar quejas y denuncias por la incorrecta prestación de servicios públicos. Nos quejamos por la incorrecta prestación de servicios públicos, pero no tenemos la Asamblea Ciudadana de la Manzana, de la colonia, como para presentar la queja y la denuncia de tal suerte que por ley sea atendida. Emitir opinión y formular propuestas para la solución de los problemas. Es decir, tenemos un bache en una calle, no funciona el agua potable, no nos llega la luz o hay interrupciones y nos quejamos individualmente. La eficacia de nuestra queja sería mucho mayor si estuviera presentada por toda una asamblea de la colonia, asamblea de la manzana, en donde se mostrara que hay participación ciudadana y que a todos los ciudadanos de la asamblea de la colonia o de la manzana les interesa la solución de ese problema. Exige también de las autoridades municipales educación, capacitación y formación que propicie el ejercicio de la ciudadanía, la cultura cívica y la participación individual y colectiva. Mi experiencia de muchísimos años, tengo 84 años de edad y más de 50 años de experiencia política en la República Mexicana, es que al revés, las autoridades tratan de que los ciudadanos no opinen, no se reúnan, no participen, para que
las autoridades puedan manejar la colonia, la manzana, la ciudad a su antojo. Y también habla la ley de participación ciudadana de deberes. Es decir, si ustedes recuerdan, el concepto de ciudadanía viene de la época de los griegos, de Atenas, en donde ciudadanía quería decir el encargado de la ciudad. Y la ley de participación ciudadana lo que hace es darnos todas las formas en que los ciudadanos nos podemos realmente encargar de la ciudad. Pero en México tenemos la tendencia de decir, no, pues hay que llenar el bache, pues que lo llene el gobierno. Falta agua, pues, que lo resuelve el gobierno. Hubo apagones de luz, que lo resuelve el gobierno. Si hubiera realmente asambleas de participación ciudadana, la fuerza para resolver esos problemas sería mucho mayor y, perdón que generalice, ese es mi sueño, la fortaleza de México como país basado en una ciudadanía participativa, democrática, sería muchísimo mayor. Los derechos de los ciudadanos. Participar en la resolución de problemas y temas de interés general. Lo que acabo de decir hace un momento. Decimos, no, pues ya los elegimos como autoridades, como representantes. Ellos tienen que resolver los problemas que tenemos. No, tenemos que participar con las autoridades, con los representantes populares en la solución de los problemas. No hay ningún representante, ni una sola autoridad que efectivamente sufra las necesidades que padece el ciudadano. Lo perdí. ¿Sigue usted presente? Porque ya no lo veo, ya veo nada más Estoy presente. Que dice Opción Ciudadana. Estoy presente, doctor, le escucho. Seguimos perfecto. Adelante. Gracias, doctor. Tenemos que participar también en el mejoramiento de las normas jurídicas a través de los mecanismos de democracia directa, los instrumentos de democracia participativa y los instrumentos de control, gestión y evaluación de la función pública. Es decir, elegimos a los políticos, nuestros representantes populares, y decimos, no, pues esa es chamba de ellos. Nos reducimos y el sistema nos reduce, que eso es lo peor de todo, a nuestra vida privada. Y yo le preguntaría a cada uno de las personas que me hacen el favor de escucharme, ¿cuánto tiempo le dedican a su vida privada y cuánto tiempo, de una manera o de otra, viven, aunque no participen, viven en el mundo público? Cuando van a la escuela, cuando van al trabajo, cuando pasean por las calles, cuando beben agua, cuando prenden la luz, todo eso es público y no participamos en la solución de esos problemas. Y para hacerlo, tenemos verdaderamente que integrar comisiones de participación comunitaria. Esa es la clave. Individualmente, no resolvemos las cosas, individualmente también por eso se da la corrupción. Yo como persona voy con un funcionario público y le pido que me resuelva el problema de que me están cobrando más luz de la que uso y le doy un moche para que me resuelva el problema. Si hubiera realmente participación comunitaria, esa corrupción, esos moches no se darían. Y luego todavía más allá, presentar iniciativas ciudadanas al Congreso sobre proyectos de creación, modificación, derogación o abrogación de leyes. Los ciudadanos recibimos las leyes elaboradas por los diputados y los senadores, presentadas por los titulares de los ejecutivos respectivos, los gobernadores, los presidentes, y no opinamos. Y lo que la ley de participación ciudadana plantea
es que el proceso sea la inversa, que los ciudadanos propongamos leyes. Si no somos abogados, si no tenemos un abogado que nos ayude, las proponemos simple y sencillamente en idioma español llano, y ya es obligación de los representantes populares de convertirlas en leyes. Y luego la otra, ser informados de manera periódica de la gestión de gobierno. Y aquí hay, en la Ley de Participación Ciudadana, un apartado que dice que todos los representantes populares tienen la obligación de pasearse durante los días en que no tienen que cumplir sus funciones en el Congreso o en la presidencia municipal, de pasearse por las colonias para platicar con los ciudadanos, para que efectivamente los ciudadanos les puedan decir cómo están viviendo, qué problemas tienen y qué problemas deben de resolverse. Debemos, otro planteamiento, debemos exigir ser informados de manera periódica de la gestión de gobierno. No nada más cuando la ley dice, sino en forma periódica, de tal suerte que podamos, o sea, a ver, voy a hacer un pequeño paréntesis. La ley lo que plantea es que supuestamente vivimos una democracia representativa, pero en verdad los representantes populares no son realmente representantes populares, son candidatos de los partidos oficiales, los partidos registrados, y entonces los ciudadanos, cada vez que tenemos que elegir, todo lo que podemos hacer es escoger entre 1, 2, 3 candidatos cuál nos gusta. Eso no es que, eso significa que el ciudadano no se le da en el régimen político actual, no se le da la capacidad de decidir, solamente se le da la capacidad de elegir entre las opciones dadas por los que son los dirigentes de los partidos y las autoridades. Participar en la planeación, diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las decisiones de gobierno. Eso mucho menos. Es decir, una vez que elegimos a nuestros representantes populares, ya sea que se vayan al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo, no volvemos a saber de ellos. Los gobernadores, los presidentes municipales, la presidenta de la República tienen la obligación de dar informes anuales, pero nosotros, los ciudadanos, no tenemos ninguna vela en el entierro, no podemos opinar nada. Y la Ley de Participación Ciudadana dice que tenemos el derecho de opinar sobre lo que ellos nos informen. Ejercer y hacer uso de los mecanismos de democracia directa, de instrumentos de democracia participativa que podrán apoyarse en el uso de las tecnologías de información y comunicación. Esta ley la hice cuando fui diputado local de 2009 a 2012, cuando el celular no era tan socializado como ahora. Ahora con el celular, con mucha mayor razón, hay la necesidad de que haya esta comunicación entre el representante popular y la ciudadanía. Ahora, ¿cuáles son los deberes de los ciudadanos? Y estoy señalando nada más uno, porque ese es precisamente el que nos falta y la razón por la cual ustedes me hicieron el favor de invitarme a platicar con ustedes. Los ciudadanos tenemos que participar en el mejoramiento de las normas que regulan las relaciones en la comunidad a través de los mecanismos de democracia directa. Tenemos que aprender a realizar la democracia directa. Y a través de la democracia directa podemos efectivamente participar en el mejoramiento de las normas que regulan las relaciones en nuestra comunidad, sea nuestra comunidad un municipio,
sea nuestra comunidad un estado, sea nuestra comunidad la nación mexicana. He hablado de varios tipos de democracia. Déjenme definirlas. La democracia, según la propia ley, o sea, todo esto que les estoy leyendo es de la ley. La ley yo la formulé cuando fui diputado local en 2009-2012, diputado local por el Partido del Trabajo, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo de 2009 a 2012. Y ya fue reformada por la actual presidenta de la República, por Claudia Sheinbaum, cuando ella tenía una especie de influencia en el Congreso local, cuando era jefa de gobierno de la Ciudad de México. Pero la esencia, que es más o menos lo que yo les estoy platicando, se planteó en el trienio, en la legislatura 2009-2012, cuando yo fui diputado local. De los tipos de democracia. La democracia directa es aquella por lo que la ciudadanía puede pronunciarse mediante determinados mecanismos en la formulación de las decisiones del poder público. Eso no existe en México, no existe en la Ciudad de México. Esta ley es para la Ciudad de México, pero ojalá la pudieran hacer para la Ciudad de Puebla. Pero lo que está diciendo, vuelvo a lo mismo, es incitando a la ciudadanía a que participe. Es decir, al final de cuentas, recurriendo a la interpretación etimológica del concepto de ciudadano, responsable de su ciudad. Y no somos responsables de nuestras ciudades y tenemos que ser responsables de nuestra ciudad. Nos encogemos en nuestro mundo privado y se nos olvida el mundo público. Te quiero hacer un paréntesis que no tiene nada que ver con la ley de participación ciudadana para decirles quién es nuestro enemigo principal para llevar a cabo la ley de participación ciudadana. La ideología dominante en nuestro país, que tiene mucho que ver con la ideología estadounidense. En Estados Unidos, sin embargo, el ciudadano es mucho más participativo que en México. Pero al final de cuentas, la ideología que predomina, que dice, no, pues esto es culpa del gobierno, no, pues ahora aplaudo al gobierno porque lo que hizo lo hizo muy bien, ahora lo critico, hace que efectivamente nos reduzcamos nosotros mismos a nuestra vida privada, cuando efectivamente debemos ser muy conscientes que la mayor parte del tiempo de nuestra vida la pasamos en la vida pública, no en la vida privada, y somos totalmente inconscientes de que tenemos que también participar en el análisis de los problemas de la vida pública y en la solución de esos problemas. La democracia participativa, a su vez, es aquella que reconoce el derecho de la participación individual o colectiva de las personas que habitan la ciudad, de manera autónoma y solidaria. Esa es la clave. Sí, lo que yo traté de plasmar en la Ley de Participación Ciudadana en la legislatura 2009-2012 de la Ciudad de México es que no dependamos de los partidos, que no dependamos de las autoridades, que los partidos tienen sus dirigencias y los dirigentes tienen sus intereses, las autoridades igual. Es decir, que los ciudadanos nos desliguemos. Si cualquiera de las personas que me hacen el favor de escucharme analiza la Ley de Participación Ciudadana, jamás mencionó el concepto de partido. ¿Por qué? Porque el partido tiene los dirigentes y entonces acabamos los ciudadanos siendo simplemente un miembro más de una organización dirigida por 2 o 3 o 4 o una sola persona que está en el poder y muy pocas veces en los partidos existentes en México se le pide opinión
a los miembros de los partidos sobre qué es lo que el partido tiene que decidir. Entonces, esta ley trata de darle al ciudadano un camino aparte de los partidos, aparte de las autoridades y aparte de los partidos. Decirle al ciudadano, al final de cuentas, por la Constitución mexicana misma, el ciudadano es el que es el soberano en este país. No los partidos, no sus dirigentes, no las autoridades, sino el ciudadano. Entonces, tu ciudadano participa como soberano. No seas simplemente un miembro que alza la mano o pone una crucecita en una papeleta y eliges entre las opciones que unos cuantos dirigentes te proporcionan. Y esa es la diferencia entre la democracia directa y la democracia participativa, por un lado, y la democracia que tenemos. La democracia que tenemos es la democracia representativa. Es aquella mediante la cual el ejercicio del poder público se da a través de representantes electos, los cuales fungen como portavoces de los intereses generales. Pero los intereses generales no son los que eligieron a mi diputado, fueron mis intereses personales los que eligieron a mi diputado. Entonces, mi diputado, una vez siendo diputado o mi senador, se vuelve ya representante de los intereses de toda la Ciudad de México. ¿Y quién representa mis intereses y los de mis vecinos y los de la comunidad en la que yo vivo? Entonces, no existe en el régimen político mexicano un concepto en donde los representantes populares realmente atiendan las necesidades de los ciudadanos. Y por eso se hizo, bueno, por eso planteé la elaboración de la ley de participación ciudadana. De los instrumentos de la democracia participativa. Bueno, pues comenzar obviamente simplemente con que colaboremos en nuestra asamblea, en nuestra colonia. Que formemos asambleas ciudadanas en nuestra calle, en nuestra colonia, en nuestro barrio, en nuestro pueblo, si es que vivimos en el mundo rural. De la organización y funciones de la asamblea ciudadana. Hagamos asambleas ciudadanas, promovamos, incentivemos la existencia de asambleas ciudadanas que puedan emitir opiniones, evaluar programas, políticas y servicios públicos aplicados por las autoridades de su demarcación territorial y del gobierno de la ciudad o del municipio en el que vive. La Asamblea Ciudadana tendría las siguientes atribuciones: fomentar la democracia. Es decir, es una especie de ida y vuelta. Imagínense, son como pinzas. Cada uno de nosotros como vecino forma una asamblea ciudadana que es superior a cada uno de nosotros. Pero si hacemos pinza entre la asamblea ciudadana en la cual participamos todos y la participación de cada ciudadano, podemos tener muchísimo más poder para que efectivamente nuestras propuestas, las soluciones que propongamos a los problemas que vivimos sean resueltos. Podemos formar organizaciones ciudadanas. Más bien, yo diría, debemos formar organizaciones ciudadanas. El problema de los partidos es que la estructura misma de los partidos es piramidal. Espero que vean la forma que estoy haciendo con mis brazos y mis manos. Es una pirámide en donde hay una cúspide y en esa cúspide están los dirigentes de los partidos o las autoridades. Lo que propone la ley de participación ciudadana en su rubro sobre organizaciones ciudadanas es que además de este tipo de organizaciones piramidales, donde siempre hay una cúspide, sea al revés, exactamente al revés, que el pico de la pirámide
sea nada más un delegado que está sujeto a las opiniones de la base, que es la parte superior de la pirámide. Imagínense una pirámide invertida. Me cuesta trabajo en la imagen darles el ejemplo de una pirámide invertida, pero imagínense una pirámide invertida en donde la ciudadanía de una colonia, de un municipio, es la que efectivamente opina, es la que efectivamente discute, es la que efectivamente decide sobre los problemas que tiene, y ya le transmiten al representante popular, presidente municipal, diputado, senador, gobernador, las decisiones que tomó la colectividad. Es decir, el pico que está hasta abajo se vuelve un delegado de la gente. Y esa es un poco la idea del planteamiento de la ley de participación ciudadana. Desgraciadamente, a la hora de formular una ley no puedo poner dibujos, no pude poner dibujos, pero me hubiera podido poner estos dos dibujos que les estoy transmitiendo a ustedes a través de las imágenes. Entonces, de lo que se trata en la ley de participación ciudadana es de invertir las pirámides, de que efectivamente los que estemos arriba seamos los ciudadanos participativos, no los ciudadanos electores, los ciudadanos participativos que se junten con otros vecinos, que deliberen sobre sus problemas, que discutan sobre la solución a ellos, que lleguen a una decisión y que esa decisión hagan que efectivamente se lleve a cabo por las autoridades o los representantes populares. Y luego obviamente viene ya la socialización de este proceso. Si en varias colonias se puede lograr la aplicación de la ley de participación ciudadana, se pueden reunir las asambleas de cada colonia en lo que se podría llamar una coordinación de participación comunitaria. Es decir, varias comunidades eligen coordinadores, no líderes que se vuelvan caciques, sino verdaderas coordinadoras rotativas para que todo mundo tenga la posibilidad de efectivamente ser miembro de la coordinadora y tener relación con otras coordinadoras de otros municipios. Y entonces efectivamente estamos construyendo una democracia totalmente distinta a la que vivimos, una democracia participativa, una democracia directa, en donde además de la democracia representativa, tenemos un poder ciudadano que efectivamente responsabiliza, obliga y responsabiliza a los demócratas populares, a los representantes populares sobre las decisiones que los ciudadanos hemos tomado. De otra manera, elegimos a nuestros diputados, a nuestros senadores, a nuestros presidentes municipales, a nuestros gobernadores, al presidente o la presidenta, y ya no volvemos a saber qué es lo que ellos deciden y qué ellos hacen. Si pudiéramos efectivamente realizar por nuestro propio interés, por nuestro propio placer, es hermosa la realización de la democracia directa y de la democracia participativa. Podría efectivamente haber un contrapeso a las decisiones unilaterales de los representantes o de los gobernantes populares. Y luego, obviamente, habiendo estas coordinadoras comunitarias, se le puede exigir a los representantes audiencia pública. Aquí inclusive exige la ley de participación ciudadana a que los representantes populares recorran las colonias. Eso yo nunca lo he visto. Tengo 84 años y en los diversos lugares en donde he vivido, los diversos estados en los que he vivido en varios estados de la República y aquí en la Ciudad de México, en varios lugares, nunca he visto que un representante popular dé una audiencia pública. Entonces, exigir la audiencia pública para que en la audiencia pública le podamos exigir nuestros problemas, la solución a nuestros problemas
particulares. Por ejemplo, dice la ley en el artículo 153, las personas habitantes de la ciudad tienen el derecho de recibir de las autoridades los informes generales y específicos acerca de la gestión de estas y a partir de ellos evaluar la actuación de las personas servidoras públicas. Eso nunca pasa. No se cumple la ley de participación ciudadana. Las autoridades nunca vienen a explicarnos a las diferentes comunidades, dan sus informes, pero los informes los dan, sí, en términos públicos, por la radio, por la televisión, los podemos ver, pero los dan directamente a sus contrapartes, es decir, a los otros diputados, a los otros senadores, o al Congreso, si es el gobernador. Y aquí de lo que se trata es que las autoridades den sus informes a los ciudadanos, que efectivamente participen, haya una relación más estrecha entre la autoridad y la ciudadanía. Y luego viene el problema principal para todos nosotros. Espero que así lo sientan ustedes. Tenemos que construir ciudadanía en los términos en los que yo he venido mencionando. Es decir, la ciudadanía de veras no se nos da porque cumplamos 18 años, seamos mexicanos nacidos en México o naturalizados, y ya con eso tenemos derecho a votar y a ser votados, etcétera, etcétera. No, la ciudadanía es todo lo que yo les he venido diciendo. La ciudadanía, en términos griegos, quiere decir las personas que se encargan del cuidado y del desarrollo de la ciudad. Esa es la diferencia total entre el planteamiento de la ley de participación ciudadana y la ley de la democracia representativa. Órale, no podemos anular la democracia representativa. Es el régimen político predominante en nuestro país, pero sí la podemos, y desde mi punto de vista, la deberíamos complementar por la democracia participativa y la democracia directa, y entonces veríamos cómo el representante popular electo en las elecciones acaba a fuerza atendiendo a los ciudadanos, porque los ciudadanos participamos. Cuando los ciudadanos no participamos, el diputado, el senador, el gobernador, el presidente de la República hace lo que sus intereses le dicen, o lo que digámoslo así, lo que los intereses le dicen. No responde a los intereses de la ciudadanía. Entonces, para que responda a los intereses de la ciudadanía, fíjense que en ningún momento he mencionado el concepto partido. Es una relación directa entre ciudadanos y autoridades, incluyendo representantes, todos los representantes populares. Es decir, ¿por qué? Porque los partidos tienen sus dirigentes y los dirigentes se conforma una especie de lo que yo llamaría en términos políticos de oligarquía entre los dirigentes de los partidos, los dirigentes de las autoridades y los dirigentes del poder económico. Y los ciudadanos quedamos totalmente aparte. Entonces, para que verdaderamente los ciudadanos podamos realmente tener poder, tenemos que participar. Si no participamos, no tenemos poder, aunque la Constitución nos diga que sí la tenemos. Y para terminar, solamente les quiero decir que se pueden elaborar con los métodos modernos tecnológicos plataformas de participación. Ahora en las redes sociales hay más chisme que plataforma política. Construyan en las redes, y digo construyan porque yo ya estoy muy viejo para hacerlo, construyan redes sociales de participación ciudadana, de planteamiento de problemas políticos, económicos, sociales, urbanos, de agua, de luz, etcétera, en donde efectivamente los ciudadanos, sus vecinos,
tomen decisiones, se junten, se reúnan y puedan obligar a las autoridades y a los representantes populares a resolver los problemas que ustedes como ciudadanos tienen. Pues creo que con esto he tomado más tiempo de lo convenido. Les agradezco enormemente su atención y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta o crítica que quieran ustedes hacerme. Muchas gracias, don Ernesto. Por favor, le pido, don Ernesto García, que tome usted entonces la conducción del programa. Al contrario, gracias, doctor Adolfo Oribe Bellinger. Los agradecidos somos nosotros por su tiempo y su amable exposición. Una serie de planteamientos de gran relevancia, de los cuales me he permitido dar puntual seguimiento y particular anotación. Y tratándose de esta esfera pública en la que nos encontramos, me permito destacar, nos acompaña el doctor Ramón Montes Barreto, subsecretario de Planeación de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla. Gracias por su tiempo. Doctor Adolfo Oribe, usted hacía la particular mención de la prospectiva y en la semblanza que me permití dar lectura, también se hace mención de la prospectiva de manera permanente, de manera continua. Nosotros, al realizar un análisis comparativo hace ya 4 años, integrantes de Opción Ciudadana Puebla, con la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, ahora Ciudad de México, encontramos un instituto de planeación y prospectiva, lo cual llamó poderosamente nuestra atención. Insisto, esto ante la conformación de un anteproyecto de ley que fue entregado hace 3 años al anterior diputado local responsable, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción. Ahora en el estado de Puebla, no me voy a extender, concluyo, para dar oportunidad a que nuestros asistentes virtuales puedan participar. Ahora nos encontramos en diálogo con la actual presidenta de dicha comisión en el Honorable Congreso del Estado de Puebla, con quien también hemos desarrollado una serie de diálogos colaborativos para que Puebla ya cuente con esta ley, tratándose del antecedente, doctor Adolfo Oribe y nuestros amigos que nos acompañan, en el año 2019 por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, las legislaturas de los estados debieron legislar en torno a la revocación de mandato mediante la Ley de Participación Ciudadana. Ya se cumplen 4 años de término, ya que se otorgó un plazo de 18 meses, y en Puebla aún no contamos con nuestra Ley de Participación Ciudadana que contemplaría los mecanismos de participación, sí, revocación de mandato, plebiscito, referéndum, y otra figura también muy relevante, silla ciudadana, que contempla que los ciudadanos, el pueblo, asista a las sesiones públicas ordinarias en el Congreso del Estado, en el Cabildo, etcétera. Esa es la situación actual en la que nos encontramos. Claro, hay otros datos, pero no pretendo extenderme de más. Ese es el contexto general en el que nos encontramos en Puebla, lamentablemente. ¿Existirá alguna voluntad para participar de los asistentes virtuales? Suplico por favor que lo manifiesten mediante su mano física o mano virtual para incorporar sus intervenciones en el orden adecuado. Visualicé en primer momento a Eduardo Ruiz Ortiz, posteriormente al ingeniero Ricardo Villescalera, y si en el desarrollo de esas intervenciones, por favor, lo manifiestan mano física o mano virtual, lo agradeceremos ampliamente. Adelante, Eduardo, por favor, con tu intervención te escuchamos para escuchar posteriormente al doctor Adolfo Oribe. Adelante, Eduardo, por favor. Hola, muy buenos días a todos, a los compañeros de Opción Ciudadana y a todos los que están presentes, a Ernesto y doctor Oribe, excelente conferencia. 2 preguntas rápidamente. ¿Es entonces pertinente
innecesario crear esta figura jurídica del término asamblea ciudadana para que realmente se lleven a cabo las demandas de la ciudadanía o del pueblo organizado. Y la segunda, desde su punto de vista, eh, ¿realmente cree que la ciudadanía está interesada en los asuntos públicos o se asume, como siempre se ha hecho, de decir que la gente no le interesa participar en los asuntos públicos? ¿Es cierto o se tiene esa idea o ya nos catalogan así de que no participamos o realmente sí participamos? Esas son mis dos preguntas y al final ojalá y me permitan hacer un comentario final sobre esto. Gracias. Don Ernesto, ¿cree usted conveniente para la conducción de esta reunión que vaya yo contestando las preguntas de cada uno de los participantes o me espero a todos? Yo preferiría... Si fuera tan amable, doctor Adolfo Uribe, me parece que escuchemos a los asistentes, si le parece, y posteriormente le escuchamos a usted. ¿Cree conveniente Perfecto. esa dinámica? Perfecto. Muy amable. Ingeniero Ricardo Villa Escalera, le corresponde el uso de la voz. Le suplico sus comentarios breves porque ya se listaron otras participaciones en el conversatorio. Adelante, ingeniero Ricardo, por favor. Bueno, pues ¿me oyen bien? Muy bien, adelante, ingeniero. Qué bueno, felicitar a don Adolfo, por supuesto, por su exposición. Ahora bien, está de moda, creo yo, y ojalá y así sea, el empoderamiento de la ciudadanía. Necesitamos, desde luego, participar en todas las decisiones del gobierno, auditar todas las decisiones del gobierno, cuestionarlas y tener una relación muy estrecha con nuestros gobernantes electos, dada la democracia representativa que tenemos. Desde luego no es fácil todo esto. Hay cierta bulia de los ciudadanos y poca capacidad para organizarse, no porque no quieran, muchas veces es porque no pueden, están muy metidos en sus problemas que son muy fuertes, ¿verdad? El primero de ellos es económico, cómo subsistir en una economía que crece prácticamente al 0%. Y lo felicito a usted por haber estudiado en Cambridge. Yo tuve la oportunidad de estudiar en Oxford y sería muy interesante platicar con usted después de su proyecto alternativo de nación, desde el punto de vista económico, porque ahí estamos hechos pues prácticamente pedazos. Yo había sugerido ya una cosa bastante extrema, que en los gobiernos estatales, vamos a decir, estados, ¿verdad? Los municipios son muy importantes. Usted viene de una ciudad que es realmente un gran municipio, que es la Ciudad de México, en 16 delegaciones, etcétera, etcétera. Ahora alcaldías. Pero yo creo que los gobiernos estatales deberían de tener una secretaría ciudadana. Y entonces ya estaríamos al parejo. ¿Secretaría de qué? Perdón que lo interrumpa. Los ciudadanos, con todas las secretarías iguales, ¿verdad? Los ciudadanos incrustados en las secretarías, así de plano, ¿sí? Hay una Secretaría de Economía, hay una Secretaría de Infraestructura, una Secretaría de Salud, una de Educación, y pues ni modo, una Secretaría Ciudadana, ¿sí? No sé si los gobernantes lo aceptaran, como usted ha dicho, ¿verdad? Los gobernantes quieren gobernar sin muchas molestias, sin muchas auditorías, sin muchos cuestionamientos. A nadie le gusta que le digan, estás haciendo las cosas mal, o las pudiste haber hecho de otra manera, etcétera, 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 ¿verdad? Pero bueno, es evidente, ¿no? Tenemos que mantener una presión constante. Ahora, ¿qué pasó con Andrés Manuel? ¿Dónde está la presión constante? Los proyectos que él hizo fue porque los quiso hacer. Los resultados ahorita de este sexenio que acaba de pasar no creo que sean muy buenos. ¿Dónde estaba la participación ciudadana? ¿Por qué se permitieron ciertas actitudes y gastos, inversiones tremendas que necesariamente no fueron las mejores, dada la escasez de recursos que tiene todos los países del mundo y que fueron asignados de una manera que no es suficientemente productiva, ¿verdad? Para la nación. En fin, de todas maneras, bueno, pues aquí estamos. Hay que alborotar a la ciudadanía, las asambleas que dice Eduardo, cómo hay que conducirlas y demás. Y bueno, pues está muy bien, ¿verdad?
Yo creo que los mexicanos vamos a aprender a puros golpes, puras situaciones difíciles de resolver, producto de gobiernos que no están tomando las mejores decisiones para el país. México está reprobado en seguridad, en economía, en salud, en educación, en todo. Y bueno, pues en todos los ciudadanos no se abren las mesas de diálogo. El gobierno nos tiene miedo. Esa sería la única forma de que el gobierno dijera, bueno, vamos a hacer una pausa, estamos gobernando, llevamos tantos meses, vamos a abrir el debate ciudadano sobre tales o cuales problemas que vemos que no podemos resolver o que se están profundizando más de lo debido. Y entonces queremos que la ciudadanía participe e incluso los gobernantes se lavarían las manos, porque si la ciudadanía toma las decisiones, entonces ellos ya no van a tener la culpabilidad de que no están dando resultados apetecidos. En fin, el tema es muy grande, muy tremendo. Ojalá y la ley nos ayude, la revocación de mandato, consulta popular, todo es muy bueno, ¿verdad? Por parte de la ley. Puebla no tiene nada, no estamos amparados en leyes de nada. De los 3 estados de la República que no tienen ley, Puebla es uno de ellos. Por eso acudimos a usted, don Adolfo, y le agradecemos mucho que nos oriente en este asunto tan importante para la ciudadanía. Arriba los gobiernos ciudadanos y mueran los malos gobiernos electos por los ciudadanos. Muchas gracias. Muy amable, ingeniero. Antes de brindar el uso de la voz al doctor Diego Velázquez, posteriormente al licenciado Carlos Mesa Gutiérrez y otras intervenciones, me permito comentar que fue invitado a esta sesión el director general de Construcción de Ciudadanía y Participación Social de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de Puebla. Se disculpa, tuvo una reunión convocada por el secretario de Gobierno. Adelante, doctor Diego Martín Velázquez Caballero. Por favor, en tercer lugar le corresponde el uso de la voz. Adelante, doctor. Muchas gracias, Ernesto. Muchas felicidades al doctor Adolfo por su plática, y mi duda se circunscribe al tema de los presupuestos participativos, si eso será suficiente para iniciar algo, ¿no? Dado que efectivamente, pues no hay la inclinación, ¿no?, de los diferentes gobiernos, a veces incluso del partido que sea, para escuchar a los ciudadanos, ¿no? Y bueno, pues en México es muy difícil organizarse los ciudadanos, ¿no? Hay muchos movimientos sociales, muchas diferencias de grupos, y quizá el tema de los presupuestos sirva para iniciar a educar esa ciudadanía, a formar esa ciudadanía, ¿no? Muchas gracias. Gracias, doctor Diego. Y transitamos ahora a escuchar al licenciado Carlos Mesa Gutiérrez. Si nos apoyas activando tu micrófono. Listo, adelante, por favor. Gracias, buenos días a todos. Gracias, Ernesto. Y desde luego al licenciado Adolfo Oribe Bellinger, pues muy interesante. Nosotros en la Opción Ciudadana tenemos más de 2 años siguiendo esto de la Ley de Participación Ciudadana faltante en el estado de Puebla. Entonces, pues, como dirían por ahí, esto nos cayó como anillo al dedo, porque la experiencia que tiene usted con esta promulgación de la ley en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, pues es precisamente lo que nosotros estamos buscando, que en Puebla exista ya esta ley de participación ciudadana. Bien, como usted mencionaba, el proyecto neoliberal por ahí nace en el 1982, pues beneficia simplemente a muy pocos mexicanos y se enfocó más bien en favorecer a empresas transnacionales. Eh, Hoy por hoy se ve un giro en este nuevo régimen de acercamiento mayor hacia el sector empresarial. Ya por ahí desde octubre, si no me equivoco, hubo la famosa reunión de CEOs aquí en México, donde vinieron inclusive empresarios de Canadá y de Estados Unidos. Y ha habido otras reuniones más con el gobierno y empresarios mexicanos. Mi pregunta concreta sería, finalmente los empresarios son ciudadanos que están unidos, están reunidos, representan un gremio mediante un sindicato
empresarial, vamos a llamarlo así, como puede ser el Consejo Coordinador Empresarial, la Canaco, la Canacintra, la Coparmex, etcétera, etcétera. Bien, si estos organismos están compuestos, están integrados también por ciudadanos, repito, la pregunta concreta sería, ¿podríamos considerarlos como asambleas también? ¿Podríamos considerarlos como comisiones ciudadanas también? Y que ellos, con la fuerza que ya tienen, con la experiencia, la trayectoria de representar a un gremio que muchas veces o la mayoría son gremios fuertes, importantes, o inclusive diversos gremios como la Canaco, ¿verdad? Que es comercio, pero de todo índole. En fin, estos organismos podrían considerarse como asambleas ciudadanas, como estas comisiones ciudadanas, y que también ellos, dentro de sus objetivos, de sus planes de acción, tuvieran como una actividad primordial el concientizar a la ciudadanía para que participe, porque precisamente ese es el gran problema. La participación ciudadana que no se está dando y que no hay organización y que no se conjuntan. Entonces, a través de estos organismos fuertes, importantes, ya establecidos, promover e impulsar por ahí también que los ciudadanos sean los que empiecen a promulgar leyes, a mandar iniciativas de leyes y no estar esperando nada más a que nuestros representantes que no nos representan tanto hagan sus propuestas de leyes sin la participación ciudadana. Esa sería mi intervención. Nuevamente, muchas gracias, señor don Adolfo Oribe Bellinger. Hasta ahí mi intervención. Gracias. Gracias, Carlos. Y finalmente pide disculpas el maestro Echeverría por no intervenir de viva voz. Me permito dar lectura a su pregunta. Francisco Echeverría, ¿qué desafíos enfrenta la participación ciudadana con respecto a la inclusión de voces diversas en contextos sociales y políticos, sin que eso implique lo que hoy se denomina la dictadura woke? Fueron las intervenciones, doctor Adolfo Oribe Bellinger. Si pudiera, por favor, amablemente compartirnos algunos comentarios, se lo agradeceremos ampliamente. Muchas gracias, don Ernesto. Voy a ir lo más corto posible para no quitarles el tiempo de ustedes. Los planteamientos de don Eduardo. Yo pienso que es muy pertinente la Asamblea Ciudadana, pero requiere la iniciativa de algún vecino, requiere la iniciativa de algún ciudadano para que vaya y toque la puerta de su vecino, ya sea que vive en un edificio o en otra casa, y diga, vamos a juntarnos para resolver el problema del agua, el problema de la luz, el problema de los baches, el problema de que no podan los árboles adecuadamente. Es decir, para que podamos formar una asamblea ciudadana, hay que construirla. Y para poder construir una asamblea ciudadana, hay que construir ciudadanía. Yo creo que lo más importante que me gustaría dejar en la mente de ustedes que me hacen el favor de escucharme es que tenemos que construir ciudadanía en el sentido en el que lo hemos platicado el día de hoy. Esa ciudadanía no existe en nuestro país. La ciudadanía es simple y sencillamente el que ya tiene 18 años, es nacido, naturalizado mexicano, va y vota cada 3 años marcando una X en uno de los 4 o 5 opciones que los dirigentes que verdaderamente participan en la política le dan a optar. Y entonces, por eso sí creo muy pertinente la construcción de asambleas ciudadanas, aunque sea de 3 gentes, de 4 gentes, de 5 gentes, en la medida en que la asamblea ciudadana empiece a mostrar la efectividad
y la eficacia de su existencia, se irán juntando más vecinos. Y en ese sentido también, obviamente, la ciudadanía en asambleas públicas. Es decir, yo creo que hay que comenzar por formar asambleas de vecinos, aunque no sean ciudadanos, y después, poco a poco, también se formarán asambleas públicas de ciudadanos que entonces ya intervengan en la gestión pública política de nuestro país. Sobre el ingeniero Ricardo, la clave es el empoderamiento de los ciudadanos, como él dice. Efectivamente, la ideología dominante en nuestro país es tratar de lograr la subsistencia. Sin embargo, les doy un dato muy controvertido. México es el 10º país del mundo cuya población es más feliz. Sí, además tenemos 56% de nuestra población en pobreza. Es decir, lo que yo propondría es que pudiéramos separar la situación económica de la situación política, que es el poder. Yo creo que desde el siglo XIX, y aquellos de ustedes que hayan leído o oído hablar de Marx, tendió a definir que lo más importante era la cuestión económica. Pero la cuestión económica solita no funciona. Yo tengo una maestría en economía por la Universidad de París, pero, o sea, le estoy hablando como economista. Sobre la economía está la política. La política es la que debe de señalar el rumbo de la economía. Por eso fue tan desastrosa el desarrollo de la economía mexicana desde 1982 hasta la fecha. ¿Por qué pasamos antes de 82 al 6.5% anual? Desde 82 a la fecha nunca hemos crecido a más de 2.4% anual. Porque en 82 entraron los gobiernos neoliberales que dijeron que el gobierno no debía participar en la economía, que la economía se le dejaba totalmente en manos de los empresarios. Y desde los años 30, un economista no izquierdista, un economista capitalista llamado John Maynard Keynes, inglés, demostró a todos los empresarios del mundo occidental que para salir de la crisis de 1929 el gobierno tenía que participar, el gobierno tenía que ayudar a las empresas a salir adelante y en muchos casos no solamente creando la infraestructura adecuada, creando la capacitación de los trabajadores, etcétera, etcétera, sino verdaderamente con inversiones mixtas, inversión pública e inversión privada. Y eso desde 1982 con el neoliberalismo se anuló y ahorita inclusive nuestro presidente anterior yo creo que confundió el concepto de corrupción con el concepto de economía y dijo, de los grandes aciertos de este gobierno es que hemos separado la política de la economía. No, separó la política de la corrupción, suponiendo sin conceder. Pero lo que no se puede separar es la política de la economía. Por eso hay economía política. Es decir, los empresarios en todo el mundo, comenzando por Estados Unidos, dependen de la política de su gobierno. Dependen tanto en inversiones mixtas como en la creación de infraestructura humana y física. Entonces, lo que es importante es que la ciudadanía en asambleas públicas, que serían entonces asambleas
políticas puedan decir eso, decir, vamos en México de no queremos que satisfagan nuestras necesidades con programas sociales. Eso nos hace dependientes. Queremos que la economía crezca porque queremos ser trabajadores, de tal suerte que el ingreso que llevemos a nuestras familias dependa de nuestro trabajo, no dependa de que extendamos la mano y el gobierno nos dé para subsistir. Todo eso significa efectivamente, ingeniero Ricardo, el empoderamiento ciudadano. Toda la ideología fundamental de los gobiernos mexicanos en estos últimos 40 años, no era así antes de 1982, ha sido la de dejar que una buena parte de la población subsista para que dependa del poder que está en el gobierno mediante los programas sociales. Y debemos de luchar contra eso. Debemos de luchar porque la economía crezca, que vuelva a crecer al 6%, de tal suerte que todos los mexicanos tengan derecho al empleo y puedan llevar los ingresos necesarios para subsistir a sus familias, producto de su trabajo y no de lo que los gobiernos les den. Quizás sí, tiene usted toda la razón, convendría, así como ya crearon una Secretaría de Mujeres, crear una Secretaría Ciudadana. Valdría la pena, quizás a nivel de un municipio, promoverla. Quizás ustedes lo pueden hacer en el municipio de Puebla. Yo trataré de hacerlo para comenzar en la alcaldía en la que vivo, la Roma Nortex. Aquí está su casa, estoy a sus órdenes. Y efectivamente les agradezco el consejo. Voy a sino una secretaría de empoderamiento ciudadano o de participación ciudadana. El enorme, como ya lo dije, lo vuelvo a repetir, del gobierno anterior es que no promovió la participación ciudadana, promovió la dependencia ciudadana. Es decir, con los programas sociales, la gente en situación de pobreza, con mayor razón de pobreza extrema, lo único que tenía que hacer era extender la mano para que le dieran la parte del programa social que le correspondía y prometerles que votarían por Morena. Yo voté por Morena, pero no voté por Morena porque extendí la mano, voté por Morena porque creía que efectivamente se iba a construir un gobierno en los términos de participación ciudadana y de todo lo que hemos estado platicando el día de hoy. ¿El gobierno le tiene miedo a la participación ciudadana? Por supuesto. No nada más el gobierno, los dirigentes de los partidos políticos también. O sea, por eso es por lo que es una ley de participación ciudadana. Por eso es por lo que en la ley que yo elaboré cuando fui diputado de 2009 a 2012 ha sido reformada, pero la esencia sigue siendo la misma, es participación ciudadana sin participación de los partidos. Y los presupuestos participativos, efectivamente ya no me alcanzó el tiempo de hablar del presupuesto participativo. Ese es una gran, pues yo digo, un gran objetivo de la Ley de Participación Ciudadana. 4% del presupuesto general de cada entidad pública, es decir, municipio, estado, nación, 4% debe ser decidido por la ciudadanía. Y tampoco sucede. Lo que pasa con los CEOs y con el Consejo Coordinador Empresarial es que se vuelven más empresarios que ciudadanos. Es decir, actúan no como ciudadanos, actúan como empresarios, tienen ya otros intereses. Y por eso es por lo que la Ley de Participación Ciudadana se dirige fundamentalmente a los ciudadanos que no tenemos mayor interés que
el propio, ¿no? O sea, que no tenemos intereses políticos partidarios o intereses económicos por nuestras empresas. Y sobre lo de el WOC, maestro Echeverría, prefiero no opinar porque reconozco mi total ignorancia. Entonces, déjeme decirle con toda sinceridad, le huyo a las redes sociales. Uso mi celular lo menos posible porque pienso que puede uno acabar convirtiéndose en un prisionero del celular. Y no nada más del celular, para decirlo ya con todas las letras. Los celulares son totalmente controlados por dos grandes magnates estadounidenses en matrices gigantescas en Estados Unidos, donde saben exactamente qué somos cada uno de nosotros, qué nos gusta, quiénes son nuestros amigos, qué preferimos y contra qué nos oponemos. Entonces yo nada más uso el celular para comunicaciones con mi familia, mis amigos o mi trabajo lo menos posible. Mi trabajo sería, por ejemplo, es la plática del día de hoy. Se me está acabando la batería, pero sigo a sus órdenes. Gracias, doctor Adolfo Oribe Bellinger, por sus comentarios. Nuevamente, me permitiré dar lectura a una pregunta concreta de Octavio Pérez Trujano, si lo permiten, por favor. En entornos violentos como el de México, donde las madres buscadoras enfrentan amenazas por su participación ciudadana directa, ¿qué estrategias pueden emplear los ciudadanos para expresarse de manera segura? Ya lo último ya no lo escuché. ¿Qué estrategias pueden emplear quiénes? ¿Qué estrategia puedes emplear No lo los escucho, don ciudadanos Ernesto. para expresarse de manera segura, los ciudadanos? Yo creo que corremos el riesgo de que efectivamente nos suceda lo que le ha sucedido a los desaparecidos, pero desde mi punto de vista, hay riesgo en todo. Un empresario que invierte corre el riesgo de que su inversión sea un fracaso y de que, por lo tanto, si no guardó algo para sustentar a su familia, se quede sin poder sustentar a su familia. De un político que lance todos sus recursos para su candidatura y no sea electo. Yo creo que hay riesgos. Yo pertenezco al Partido del Trabajo y estaban construyendo un piso adicional del Partido del Trabajo y a un albañil se le cayó una viga del séptimo piso y golpeó y mató a un transeúnte. Es decir, el transeúnte no se fijó que estaban efectivamente construyendo el edificio del Partido del Trabajo en la Ciudad de México y perdió la vida. Es decir, yo prefiero ser optimista, yo pienso que hay riesgos en la vida, pero que uno tiene que caminar no en términos de los riesgos que nos plantea la vida, sino en términos de las oportunidades que nos plantea la vida para mejorar nuestra propia vida, la vida de nuestros descendientes y la vida de nuestros congéneres. Ya lo perdí, don Ernesto. Aquí me encuentro, doctor Adolfo. Gracias por su respuesta. Al no existir más intervenciones, me permitiré hacer un comentario. Doctor Adolfo Oribe, usted señalaba la problemática del agua, por ejemplo, me hizo recordar el libro Adultos en Educación Permanente del doctor Luis Benavides y Lizalde Iturri. Él señala puntualmente esa forma de participación a futuro, prospectiva, donde sea una visión de largo plazo, una visión de Estado,
porque si los ciudadanos se reúnen para tratar temas específicos de corto plazo, al resolver ese problema, seguramente dejarán de participar, y él refiere que serían acciones que se agotan en sí mismas, acciones que se acaban en sí mismas. De allí la necesidad de plantear, de generar proyectos de futuro a 50, 100 años, para que existan acciones concatenadas con esa coherencia, congruencia de lo que se quiere hacia el futuro. Sabemos que en México existe la ley de planeación, las entidades también cuentan con dicha legislación, pero es obligada la participación ciudadana para conformar programas sectoriales, regionales, especiales, institucionales. Usted ya nos comentaba sobre el presupuesto participativo, también presupuesto basado en resultados o presupuesto base cero, lo que los administradores públicos conocen. Es obligada ya la participación. Visualicé el interés de participar de Eduardo Ruiz Ortiz. Si no existe otra participación más, concluiríamos con Eduardo. Y doctor Adolfo Oribe, alguna conclusión que también amablemente nos pudiera externar. Adelante, Eduardo, te escuchamos, por favor. Sí, muchas gracias, Ernesto. Pues bien, algo que me gustaría aportar en esta conferencia de la participación ciudadana me recordó aquella publicación publicada en el año de 1963 por policotólogos estadounidenses Gabriel Olment y Sidney Verba sobre la cultura cívica, en donde plantean que debe de haber mayor participación por parte de los ciudadanos a lo que catalogaron como la cultura civil, que es la definición de la cultura política de los ciudadanos en las democracias. Esta palabra clave que usted en su momento mencionó, doctor, la de Ya lo último, ya no le escuché, don Eduardo. sí, bueno, entonces me recordó su exposición a este libro de 1963, Ciudadanos Participantes, en donde se le preguntó si realmente los ciudadanos no quieren participar o no pueden participar o jamás se les preguntó para participar en los asuntos públicos. Eh, Sería interesante que se lleve a cabo esta ley fundamental para llegar a una verdadera y auténtica democracia avanzada, donde los ciudadanos sean tomadores de decisiones y no nada más los gobiernos, a lo que se le denomina por parte de los politólogos como una democracia declarada o declarocracia. Entonces, pues esa sería mi intervención de este estudio en cuanto al tema abordado, doctor. Y muchas felicidades. Muchas gracias, don Eduardo. Yo todo lo que quiero plantear al final es que no se aprende a caminar más que caminando. Se cae uno, de chiquillo se raspa uno las rodillas, le sale un chipote en la frente, lo que sea, pero acá uno por aprender a caminar. Lo mismo es la participación ciudadana, la participación para promover la democracia directa y la democracia participativa. Participen, cada uno de ustedes que me hace el honor de escucharme, participe en su trabajo, participe en su colonia, en su barrio, en donde sea, pero participemos. El poder de los gobernantes es tal que es producto, o sea, es tan grande porque es producto de que no participamos los ciudadanos. Entonces, si nosotros no nos echamos a andar andando, si nosotros no hacemos democracia participativa porque no participamos, simplemente en nuestra calle, en nuestro trabajo, en lo que sea, lo único que estamos haciendo es acentuando el poder de los que, mediante la democracia representativa,
logran estar hasta arriba. Y obviamente el poder del dinero. Muy amable, doctor Adolfo Oribe, gracias, enteramente agradecidos. Y como comentábamos, la participación social, doctor, estamos aquí en Puebla organizándonos para celebrar un foro de participación ciudadana, donde nos permitimos extenderle una cordial invitación para participar de forma presencial. Ya nos organizaremos para hacerles saber las fechas, la logística, esperando que sus actividades le permitan participar con nosotros de forma presencial, doctor Adolfo. Don Ernesto, no hay actividad que yo esté realizando que sea más importante que participar con ustedes en un evento así. Cuando ustedes me digan el día y la hora y el lugar a donde se van a reunir para participar, yo allí estaré presencialmente con muchísimo gusto. Y será un honor para mí el que ustedes me invitaran. Muy amable, doctor Adolfo Oribe Bellinger, le mantenemos al tanto. ¿Alguna conclusión final, doctor Adolfo? ¿Alguna intervención con usted? Ya concluiríamos. Que desee externar, por favor. Yo diría, solo se aprende a caminar caminando. Solo se inicia la construcción de la democracia participativa participando. Si nada más nos reducimos a la democracia electoral, dejamos de participar como ciudadanos y le dejamos todo el poder político a los representantes, llamados representantes populares. Entonces participemos 20 minutos al día, media hora al día, 1 hora a la semana, lo que sea, pero participemos en asuntos públicos. El espacio público es nuestro, no es de la institución pública. El espacio público es nuestro. Nuestro espacio no es nada más el privado. El espacio público también es nuestro. Hagámoslo nuestro. Hagámoslo nuestro. Y eso solo se logra participando. De acuerdo, muy amable, doctor Adolfo Oribe Bellinger, por su tiempo compartido con nosotros. Concluimos con este conversatorio virtual, agradeciendo también a nuestros asistentes virtuales por acompañarnos en esta tarde. Nos mantenemos en contacto permanente. Enteramente agradecidos, doctor Adolfo Oribe. Y yo enormemente agradecido y honrado porque me hayan permitido conversar con ustedes y estoy a sus órdenes el día y la hora que ustedes lo estimen pertinente. Muy amable, doctor Adolfo. Gracias a todos.